porque no queremos más sillas vacías, queremos que la ciudad se exprese. Desde este espacio logramos semana tras semana construir debates, presentar propuestas, hacer una crítica y una construcción ciudadana para el beneficio de todos, porque la ciudad y la provincia hablen. Amigos del Diario de Riobamba, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos una vez más desde esta silla donde generamos opinión, información y por supuesto orientación ciudadana. Esta mañana vamos a tratar un tema bastante importante como es la consulta popular. Hace poco el presidente Lenín Moreno la ha convocado y precisamente nosotros creemos que es momento de generar opinión respecto a este tema. Vamos a ver cómo procedemos respecto a este llamamiento de parte del gobierno nacional. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Díaz Vallejo, jurisconsulto de la ciudad. Y a propósito del tema de la consulta popular, ¿qué mismo es? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos en este proceso constructivo de democracia en la colectividad en el país? Vamos a consultarle precisamente desde este, que es nuestro espacio. Doctor, buenos días, gracias por aceptar este diálogo. Estamos en directo para el Diario de Riobamba y es importante contarle que precisamente ahora estamos lejos de la rigurosidad del set de televisión, de las cámaras, de las luces, sino desde aquí, desde donde precisamente se genera opinión, que es desde el parque. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Desde el parque, frente al sabio riobambeño Pedro Vicente Maldonado, frente al Cabildo de Riobamba, dispuestos a conversar y también frente a la comunidad, porque la comunicación no alberga cuatro paredes, va mucho más allá. Doctor, específicamente se ha hablado de que en el país necesita una reforma, un cambio en la Constitución, un cambio en ciertas normativas que no le permiten avanzar. Usted nos hablaba el otro día justamente sobre tres posibles o tres actividades viables de lo que significa para hacer estos cambios. ¿Sí le explica a la ciudadanía, por favor? Mire, cuando el presidente Correa en el año 2008 nos llamó a los ecuatorianos a las urnas, aprobamos una constitución que es la que está vigente. El discurso de orden del presidente decía: esta constitución está dada para 300 años. Bajo aquellas premisas, pues, los ecuatorianos fuimos a las urnas y pusimos en vigencia la referida Carta Política o la referida Carta Magna, porque no tiene el afán político. Mire, cuando han transcurrido algunos años, no han sido 300, ni siquiera han sido 10 años. Creo que fueron 6, doctor. Nos hemos dado cuenta efectivamente que la Constitución no era tan perfecta como la calificaron. Nos vendieron cuentos, nos vendieron humo, imagen y magos, como nosotros le llamamos en imagen corporativa. Por ejemplo, esa Constitución decía no a la reelección indefinida, y abusivamente y arbitrariamente la Asamblea, el órgano legislativo, se tomó el atrevimiento de hacer reformas a la Constitución y por debajo de la mesa incorporó nuevamente la figura de la reelección indefinida. Es decir, vía reforma. Esto no estaba permitido, porque el artículo 441 de la Constitución ecuatoriana dice: si usted va a cambiar la estructura del Estado, no lo puede hacer en asamblea. El pueblo en las urnas tiene que aprobar esa reforma. Y esto nunca aconteció, Danilo.
¿Hay otros mecanismos legales para modificar esta constitución? Sí, hay tres de hecho. La una es la enmienda, es lo que hicieron los asambleístas Lógico. en el año 2014, es lo que hicieron. Hay otra que se llama reforma parcial, en la cual el soberano pueblo va y aprueba los cambios que se pretende hacer en referéndum, en las urnas. El pueblo avaliza ese cambio que se pretende hacer. Y finalmente hay una tercera que se llama asamblea constituyente, que es reconstruir la patria, reconstruir los derechos y reconstruir también la estructura del Estado. Asambleístas de Alianza País, doctor, han anunciado incluso a manera de, no sé si es una situación un poco fuerte, que si efectivamente se habla sobre un tema de asamblea, ellos traerían al expresidente Rafael Correa a candidatizarlo para que él presida esa asamblea y nuevamente poder realizar cambios a la Constitución, refiriéndose obviamente a la situación que les puede favorecer a ciertos sectores. Mire, Danilo, hoy por hoy el presidente Lenín Moreno tiene un enemigo silencioso, y se llama órgano legislativo o Asamblea Nacional. Mire, ellos le mandan señales, le mandan globos al presidente de la República, y son en definitiva amenazas. Le dicen, ¿por qué no nos vamos mejor, en lugar de irnos a una consulta, por qué no hacemos una asamblea y reconstruimos la patria? De tal manera que todos los órganos queden automáticamente extinguidos. Cesados, ¿no? Cesados. Esa es la amenaza que le mandan, evidentemente, el órgano legislativo al presidente de la República. Ahora bien, el presidente hoy por hoy tiene el 80% de aceptación popular. La mayoría de ecuatorianos avalizan la gestión del presidente y es un buen momento para que el presidente tome decisiones. Queremos que en el país viva la democracia, Danilo, porque el artículo 1 de la Carta de la República dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Es democrático, dice el artículo 1, de tal manera que al ser un país democrático, toda democracia se sustenta en la alternancia de gobernantes en el poder. Aquí no queremos hombres eternos, no queremos vivir lo que vivió México en la época de Porfirio Díaz, quien gobernó 30 años y fue una de las más desastrosas experiencias que vivió el Estado mexicano. Esto significa entonces, doctor, que en el caso de que efectivamente el presidente Lenín Moreno ha convocado ya a una consulta popular el pasado 2 de octubre, es decir, hace pocos días, esto significa entonces que el país debe correr hacia dónde nos vamos, hacia dónde movilizamos a la gente o hacia dónde orientamos el pensamiento y la opinión pública. La consulta popular es un mecanismo de democracia directa. El presidente pone este instante en manos del pueblo algunas decisiones y el soberano pueblo le otorga la legitimidad a través de una consulta a las decisiones que adoptemos. Es decir, que el pueblo se convierte en dueño de sus decisiones, de su futuro, de su desarrollo. Por eso yo veo que es un camino viable. Si el presidente en verdad quiere luchar contra la corrupción, si el presidente en verdad tiene el desafío de que el Estado sea un Estado democrático y no sea autoritario, los jóvenes le apoyamos. Si el presidente quiere consultarle al país, no queremos hablar de peleas de gallos ni de corridas de toros. Queremos hablar de temas serios que cambien la vida de los ecuatorianos. ¿Qué tanto en cuanto le ha beneficiado este tema del hiperpresidencialismo que se habla existente en el Ecuador, ¿no? Es decir, todas las funciones del Estado giran alrededor de una persona, de un gobierno o de quien está ahora mismo en el gobierno. Pero sin embargo de aquello no se ha visto mayores cambios y mayores avances en cuanto, por ejemplo, a la lucha de la corrupción. Es decir, todavía seguimos viendo nosotros cada día que se van destapando una serie de denuncias. Es decir, esto es una olla de grillos que usted destapa y empieza a aparecer por todo lado algunas situaciones extrañas. En tanto en cuanto a esto precisamente del hiperpresidencialismo, que algunos asambleístas odian esta palabra, no les gusta reconocer que específicamente eso ocurre ahora en el país, pero así lo dice la Carta Magna. Es un presidencialismo autoritario, en verdad, lo que le pasa al Ecuador. Las potestades vinieron y están dadas en la propia Constitución. El presidente, en verdad, Danilo,
alberga una gran cantidad de potestades y de poder. Mire, el presidente elige cuál es el bloque de ministros que van a acompañar en su gestión, pero también pone las ternas para superintendentes, pero también decide cuál es el alto mando de las Fuerzas Armadas, pero también decide, por ejemplo, cuáles son los candidatos a la Corte Constitucional, pero también designa a la comisión que va a elegir a los jueces de la Corte Constitucional. Decide, por ejemplo, en los directorios de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Central del Ecuador. En definitiva, el presidente tiene un poder acumulado y eso se llama hiperpresidencialismo. Mucho poder en un solo hombre. ¿Por qué los asambleístas no quieren reconocer aquello? Mire, todo Estado que se considere democrático, Danilo, descansa también sobre una de las bases fundamentales, que es la división de poderes y la independencia de poderes. Así es. Mire, cuando esta teoría fue planteada en 1749, tenía un objetivo. Era que cada poder del Estado controle a otro poder del Estado, sea autónomo e independiente cada uno. Mas, sin embargo, de aquello en el Ecuador, esto no ha pasado, porque la mayoría de poderes están sumisos a la figura del presidente. La mayoría de poderes han perdido su independencia y todos obedecen a lo que diga el primer mandatario, de tal manera que esto tiene que corregirse en el Ecuador. Y por eso yo respeto el criterio del actual presidente, Lenín Moreno, quien dice: no voy a interferir en lo absoluto en las decisiones de los otros poderes del Estado. Por ejemplo, el Poder Judicial es autónomo e independiente. Aparentemente, porque ahora ya se está viendo que existen severas denuncias también en el Consejo de la Judicatura de presuntas metidas de mano. Entonces, hay jueces que han fallado en favor de, por orden de. Mire, pero ahora, en las manos del pueblo está una decisión. Incluso cesar inmediatamente a ese poder del Estado llamado quinto poder, participación ciudadana y control social. ¿Qué opina usted sobre las últimas declaraciones de los integrantes de esta función del Estado, específicamente rechazando esta opinión de la ciudadanía? Ellos aducen incluso que ha habido linchamiento mediático, que de paso también les han juzgado, les han prejuzgado a la ciudadanía, que les están creando una falsa imagen, que ellos son totalmente independientes. A propósito del tema de la posible, la presunta, la pretendida cesación del quinto poder. Mire, lo que opinen ellos no importa, porque el pueblo en sus manos tiene el poder para ir a una consulta popular y decir: rechazamos esa poca actividad, esa mediocridad, incluso ese mamotreto de Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué este órgano está viciado? Porque está compuesto en su mayoría por gente muy arraigada al exmandatario de los ecuatorianos, Rafael Correa, asesores directos, secretarios directos, gente muy vinculada a él, de tal manera que las decisiones de este poder del Estado han estado dadas para beneficiar al régimen correísta. Y esto es importante desmontar, es importante que el pueblo sepa que en sus manos tiene la posibilidad de cesar inmediatamente a los funcionarios que componen este poder del Estado. Pero aparte de aquello, Danilo, cesar también inmediatamente a las autoridades que fueron designadas por este órgano. Entre ellas está también el Consejo Nacional de la Judicatura. Por supuesto. Hoy por hoy, en el ojo del huracán con altas denuncias de corrupción. Sé que usted y varios ciudadanos en la provincia de Chimborazo están formando un colectivo, un movimiento específicamente para, obviamente, su participación política, pero adicionalmente entiendo, tendrán una postura, una posición oficial respecto al llamado que hizo el presidente de la República al tema de la consulta popular. ¿Cuál va a ser la posición de los ciudadanos de Chimborazo agrupados en este movimiento, en este colectivo? Por lo menos, miren, los jóvenes que no queremos de estados autoritarios, estados que violen derechos, que limiten la libertad de expresión, que queremos que nuestros hijos vayan a la universidad libremente, apoyamos la consulta popular. Este es un mecanismo democrático instaurado, el modelo, el significado tiene un objetivo: que el pueblo hable y que el pueblo decida. Y yo creo que en manos de los ecuatorianos está temas trascendentales para la vida del Estado, para la democracia,
Y a propósito, la democracia se hace con más democracia, de tal manera que ahora que tenemos la posibilidad de ser consultados, es el momento que hablemos. Es la forma como hacemos conocer evidentemente al Estado cuál es nuestro pensamiento y qué es lo que queremos los ecuatorianos. De antemano le digo, Danilo, es una oportunidad que no la podemos botar por la ventana. Hay que hacer las cosas con profunda responsabilidad y para el efecto los actores sociales y los actores políticos vamos a debatir estos temas, pero los vamos a hacer en la academia, en la calle, con gremios, con organizaciones sociales, para que a todos los ecuatorianos llegue un mensaje, los beneficios que nos entrega la consulta popular. A propósito del tema de la reelección indefinida, otro tema que también se habla, ¿cuál es su propuesta, cuál es su visión respecto a la famosa reelección indefinida para el presidente y para otras autoridades? En Colombia, cuando el órgano legislativo quiso introducir la figura de la reelección indefinida, la Corte Constitucional colombiana dijo no, ustedes no pueden cometer un fraude constitucional al introducir esa figura en la Constitución colombiana. En Ecuador eso sí pasó, pero en manos del soberano pueblo hoy por hoy está la decisión de aprobar o de rechazar la figura de la reelección indefinida. Eso significa que si el pueblo aprueba, desde las juntas parroquiales, los concejales, los alcaldes, los prefectos, los asambleístas, no podrán reelegirse. Se acabaría para ellos también esa posibilidad. La figura de la reelección no está dada solo para el presidente de la República, está dada para todos los funcionarios de elección popular. En tal razón, lo que hizo el órgano legislativo en la época del expresidente Correa fue un abuso, posiblemente un fraude constitucional. Así lo calificó la Corte Constitucional colombiana, porque el Congreso Nacional o la Asamblea no tiene esa potestad. No puede modificar la estructura del Estado. Y en este caso, al pretender perennizarle a una sola persona en el poder, están cometiendo evidentemente un cambio contra la estructura del Estado y eso no permite la Constitución. De tal manera que quedaría limitada la posibilidad para todos los funcionarios de elección popular, incluido también el primer mandatario de los ecuatorianos. Es decir, ¿significa esto que si yo soy alcalde, prefecto, presidente de las juntas y deseo participar en un nuevo proceso electoral, deberé esperar un periodo? ¿Cuál es la factibilidad que existe de que un ciudadano de a pie combata o participe en un proceso electoral con aquel que está con toda la maquinaria estatal o con toda la maquinaria del poder, digamos, de la institución que dirige? Mire, cuando usted está en la potestad pública, en la administración pública, por ejemplo, usted es un alcalde, tiene todo un arsenal en sus manos, los empleados, la maquinaria institucional, las obras, los contratistas, los contratados. Y generalmente el político pone todos esos elementos al servicio de su campaña y eso desfavorece a quienes no tienen el poder. Pero hay un órgano que controla eso, que es el Consejo Electoral. ¿Usted cree que eso está funcionando? La Contraloría General del Estado tiene la obligación de observar que eso no pasa. Pero la Contraloría General del Estado ha sido un órgano mudo y también corrupto. Me refiero a las personas que han liderado estas instituciones de control. Porque el afán de la institución como Contraloría mismo tiene el objeto de controlar. No tiene la culpa el empleado que forma parte de esta institución. Recibe disposiciones, nada más. Sino quienes hacían cabeza, vinculados, por cierto, con hechos de corrupción. Imagínense, a quienes tenían la obligación y el deber de controlar, cometieron altos actos de corrupción. Eso significa que quedaron sin legitimidad. Por eso mismo, a través de la consulta popular, todos estos organismos del Estado y sus principales, evidentemente, han de cesar en funciones para que ingrese nueva gente y haga la verdadera tarea de control.
Bien, es la visión del doctor José Luis Díaz Vallejo, jurisconsulto de la ciudad, precisamente dándonos a conocer cuál es su punto de vista respecto a la consulta popular, orientándonos jurídicamente qué es lo que debemos hacer los ecuatorianos ya ante este llamado del presidente de la República, Lenín Moreno. Nosotros cerramos aquí esta edición, muchas gracias. Este es el espacio que nosotros precisamente ponemos a consideración de la ciudadanía, de la colectividad, para generar debate, para generar una opinión constructiva en beneficio de Riobamba, de la provincia de Chimborazo y del país. Esta es nuestra trinchera de trabajo. Somos periodistas y queremos que esta Cilia nunca más esté callada y el parque y la ciudad siempre hablen. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.